Tengo una gran torpeza manual y lo deploro. Me sentiría mejor si mis manos supiesen trabajar, manos capaces de hacer algo útil, de sumergirse en las profundidades del ser y alumbrar en él un manantial de bondad y de paz. Mi padrastro, al que llamaré mi padre, pues él me educó, era obrero sastre. Era un alma vigorosa, un espíritu realmente mensajero. Decía a veces sonriendo que el primer fallo de los clérigos se produjo el día en que uno de ellos representó por primera vez un ángel con alas. Hay que subir al cielo con las manos. A despecho de mi torpeza, logré un día encuadernar un libro. Tenía a la sazón 16 años. Era alumno del curso complementario de Juvisy en el barrio pobre. El sábado por la tarde podíamos elegir entre el trabajo de la madera o del hierro, el modelaje o la encuadernación. En aquella época leía yo a los poetas, especialmente a Rimbaud. Sin embargo, me impuse la obligación de no encuadernar una temporada en el infierno. Mi padre poseía una treintena de libros, alineados en el estrecho armario de su taller, junto con las bobinas, los jaboncillos, las sombreras y los patrones. Había también en aquel armario millares de notas escritas con caracteres menudos y aplicados sobre un ángulo del tablero durante las incontables noches de labor. Entre aquellos libros había yo leído El mundo antes de la creación del hombre de Flammarion y estaba entonces descubriendo hacia dónde va el mundo, de Walter Rittenau. Y fue la obra de Rittenau la que me puso a encuadernar, no sin trabajo. Rittenau fue la primera víctima de los nazis y estábamos en 1936. Cada sábado, en el pequeño taller del curso complementario, hacía mi trabajo manual por amor a mi padre y al mundo obrero. Y el día 1 de mayo hice ofrenda del Rittenau encuadernado al que acompañé con una brizna de Mogetti. Mi padre había subrayado con lápiz rojo en aquel libro un largo párrafo que he conservado siempre en la memoria. Incluso la época del agobio es digna de respeto, pues es obra no del hombre sino de la humanidad, y por lo tanto de la naturaleza creadora, que puede ser dura pero jamás absurda. Y si es dura la época en que vivimos, tanto más debemos amarla, empaparla de nuestro amor hasta que logremos desplazar las pesadas masas de materia que ocultan la luz que brilla al otro lado. Incluso la época del agobio. Mi padre murió en 1948 sin haber dejado nunca de creer en la naturaleza creadora, sin haber dejado nunca de amar ni de empapar con su amor el mundo dolorido en que vivía, sin haber perdido jamás la esperanza de ver brillar la luz detrás de las pesadas masas de materia. Pertenecía a la generación de los socialistas románticos, que tenían por ídolos a Víctor Hugo, a Romain Rolland y a Jean Jaurès, los cuales llevaban grandes chambergos y guardaban una florecilla azul entre los pliegues de su bandera roja. En la frontera de la mística pura y de la acción social, mi padre, atado a su taller durante más de 14 horas al día y vivíamos al borde de la miseria, conciliaba un ardiente sindicalismo con la búsqueda de la liberación interior. Había introducido en los gestos más breves y humildes de su oficio un método de concentración y de purificación del espíritu sobre el cual nos ha dejado centenares de páginas escritas. Mientras hacía ojales y planchaba telas, tenía un aspecto resplandeciente. Los jueves y los domingos, mis camaradas se reunían en su taller para escucharle y sentir su vigorosa presencia, y la mayoría de ellos experimentaron un cambio en sus vidas. Lleno de confianza en el progreso y la ciencia, convencido del advenimiento del proletariado, se había construido una poderosa filosofía. La lectura de la obra de Flammarion sobre la prehistoria fue para él una especie de revelación. Después, leyó, guiado por la pasión, libros de paleontología, de astronomía, de física. Sin preparación adecuada, había calado empero en el meollo de los temas. Hablaba aproximadamente como del Hart de Charyan, al que entonces ignorábamos. Lo que va a vivir nuestro siglo es más importante que la aparición del budismo. No se trata ya, de ahora en adelante, de destinar las facultades humanas a tal o cual divinidad. En nosotros sufre una crisis definitiva el vigor religioso de la tierra, la crisis de su propio descubrimiento.
Empezamos a comprender y para siempre que la única religión aceptable para el hombre es la que le enseña ante todo a conocer, amar y servir apasionadamente al universo, del cual es el elemento más importante. Pensaba que la revolución no debe confundirse con el transformismo, sino que es integral y ascendente y aumenta la densidad psíquica de nuestro planeta, preparándola a establecer contacto con las inteligencias de los otros mundos y acercarse al alma misma del cosmos. Para él, la especie humana estaba por terminar. Progresaba hacia un estado de superconciencia a través del ascenso de la vida colectiva y de la lenta creación de un psiquismo unánime. Decía que el hombre aún no está terminado, ni se ha salvado, pero que las leyes de condensación de la energía creadora nos permiten alimentar a escala del cosmos una formidable esperanza. Por esto juzgaba los asuntos de este mundo con una serenidad y un dinamismo religioso. Buscaba muy lejos y muy alto un optimismo y un valor que fuesen inmediata y realmente utilizables. En 1948 acabamos de salir de la guerra y ya renacía la amenaza de otras batallas, esta vez atómicas. Sin embargo, consideraba las inquietudes y los dolores presentes como negativos de una imagen magnífica. Existía un hilo que lo ataba al destino espiritual de la Tierra y el hombre proyectaba sobre la época de agobio en que terminaba su vida de trabajador y a pesar de sus grandes dolores íntimos, mucha confianza y un gran amor. Qué maravilla de libro. Un libro que nos tiene fascinados, Claudia, y pues que dio origen a esta idea loca de brujería. No, brujería no. Bueno, ¿de qué, Claudia? Cuéntanos qué es lo que se viene con esta propuesta que queremos realizar entre Explora y la Universidad de Antioquia. Bueno, hay una inquietud, digamos, que empieza a nacer en nuestras conversaciones sobre la situación actual y la gran cantidad de avances tecnológicos que están apareciendo en todos los niveles, que afectan desde la vida más cotidiana y más íntima hasta las cosas de la ciencia, el viaje a otros planetas, o sea, una cantidad de cosas impresionantes, pero que lo que a mí más me asombra es justamente que ya no nos asombramos, que esto empieza a normalizarse como todos estos avances científicos, todo este cambio cultural, social, político incluso que se da alrededor de todos estos avances tecnológicos, pero que no nos estamos ni siquiera asombrando, se nos vuelve como normal, como que aparece una nueva pantalla de celular que se puede enrollar y uno es que hace normal, con qué van a salir después. Entonces todo nos va apareciendo así y eso pues entonces nos lleva como a una inconsciencia sobre lo que va pasando y lo que va generando ese tipo de situaciones. Entonces, a partir de eso nace como esa inquietud y con motivo de una conversación que tuvimos y entonces de una oportunidad pues que tuvimos, yo dije, bueno, le voy a regalar a Andrés este libro porque yo creo que para Andrés puede ser muy disfrutable este libro porque el libro plantea como todos los avances científicos que habían. Ellos los trabajaron más o menos entre el año 55 o un poco antes y publican el libro en 1960. Entonces dan todo un contexto de lo que había allí científico en ese momento y cómo eso asombraba, ¿cierto? Entonces también yo dije, bueno, yo creo que a Andrés le puede gustar mucho este libro porque estando en estos procesos de divulgación en el que se estaba enterando como de todo, creo que tiene una posibilidad muy interesante de decirme a mí si estas cosas que se cuentan en el libro hoy están vigentes o no. Eso es un regalo ninja. Sí. Un regalo ninja, como dicen mis hijos, es un regalo que uno da y de alguna manera regresa a uno. Como un boomerang. Entonces, claro, esto se potenció y dio la posibilidad de crear este club de lectura y de transformación de la materia que se llama precisamente Los límites entre lo científico
lo posible y lo imaginado, ¿cierto? Así titulamos este primer encuentro, pero es para poder hablar del retorno de los brujos y para poder hacer también algunas prácticas que ya nos vas a contar un poquito sobre eso. Yo aquí tengo una presentación que Claudia preparó. De una vez, pues, no sé si ya todos nos conocen. Andrés Ruiz, divulgador del Parque Explora, y Claudia, pues, ya la conocen muy bien quienes han estado con ella en otros espacios. La profe Claudia hace parte de la Universidad de Antioquia, es ingeniera metalúrgica con su magíster y su próximo doctorado, asesora en materiales y en creación artística y conservación patrimonial. Es decir, Claudia ha sido un pilar para muchos artistas de la ciudad, quienes le han consultado, le han pedido asesoría para montar sus obras, etcétera, pero que va, más que todo es una escultora en la metalurgia y trabaja con unos materiales maravillosos. Poco a poco la vamos a ir conociendo, porque en serio que tenemos una mujer formidable aquí con nosotros. Entonces, Claudia, démosle inicio a esta primera sesión del Club de Lectura y Transformación de la Materia, bueno, con el retorno de los brujos. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Qué compromiso. Bueno, muy bien. Entonces, no, pues Andrés, también muchísimas gracias. Y también, pues como dice el tango, ¿no? Gracias por treparte hasta locura de locos. No, yo fui el que le dije, vamos a hacer un club de lectura para este libro porque es maravilloso, ¿cierto? Bueno, muy bien. Vamos entonces a ir avanzando con la presentación para ir contándoles. Bueno, entonces, ¿por qué volver a los brujos hoy, cierto? Es como una pregunta con la que podemos arrancar. Hay una cosa muy linda y es que digamos, la traducción del título del libro es El amanecer de los magos, ¿cierto? Cuando se hace la traducción en español se pone El retorno de los brujos. Me imagino que fue tal vez por un asunto de marketing, porque brujos jala más, genera pues como más inquietud, y sin embargo pues es una palabra que en nuestro medio pues tiene una connotación importante. También tiene una connotación importante decir los brujos o las brujas. También eso también tiene otras connotaciones y otros contextos, pero digamos que aquí en los brujos pues estamos hablando precisamente es como de esas personas que han estado en el límite del conocimiento, digamos, científico, pero que también han estado explorando otras áreas del conocimiento. Creo eran más como alquimistas. Eran más como alquimistas, momento, sí. Pues yo veo que es como una transformación de la alquimia a la ciencia moderna. Sí, y un retorno. Okay. Porque ahora estamos otra vez de retorno. Maravilloso. Y ha sido muy bonito porque, claro, hay muchas tendencias contemporáneas que empiezan como a darle sustento a fenómenos como del ocultismo y de otras prácticas que, bueno, ya miraremos más adelante, pues, como hasta dónde se sustenta una cosa con la otra, pero que creo que puede perfectamente, pues, convivir, ¿no? Además, Andrés, es que es muy loco porque uno separa todas las áreas del conocimiento, pero mentiras que a la hora de uno estar en la vida diaria, uno está ahí conviviendo todo el tiempo, ¿cierto? Porque uno puede ser muy de la ciencia, pero tiene su turmalina que lo protege. Tiene su turmalina que lo protege y así, pues, tenemos unas prácticas que todo el tiempo están haciendo toda esa mezcla de rituales. Estamos llenos de rituales. Sí, sí, porque somos... Desde la mano con la que cogemos el cepillo de dientes, ¿cierto? Y la forma como nos cepillamos diariamente, o los polvitos que le echamos al cepillo también para blanquear los dientes, o sea, es como que la forma como hago cada una de las cosas en mi casa se vuelve un ritual, y esos rituales también tienen que ver con estas tradiciones de alguna manera, pero bueno. Claro, y de símbolos, por supuesto, también estamos llenos de símbolos. Bueno, ¿quiénes entonces convocan? Bueno, como ya nos presentamos, pues Andrés y yo, y aquí aparece otro profesor muy importante, que es el profesor Jaime Hincapié, que nos va a estar también ayudando, digamos, en la gestión de los espacios de laboratorios allá en la universidad. Dale. Bueno,
esto es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque en el momento en que empezamos a hacer la convocatoria, a invitar a las personas para que se unieran, claro, que saber qué preguntas son las que los traen a estos espacios. Y yo creo que hay una cosa, Andrés, ahí que ha servido como de gancho, y es el asunto de los brujos, ¿no? Justamente, y además los brujos en Explora. Entonces, creo que el nombre ha sido muy, muy atractivo, pero es muy importante. Andrés, ¿a ti qué pregunta te trae? Mejor dicho, ¿por qué me dijo que hiciéramos esto? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué fue la inquietud que se sembró ahí? Yo creo que la posibilidad de ver cómo en algún momento, históricamente, aquellos conocimientos ancestrales se transformaron poco a poco en ciencia. Yo pienso mucho, por ejemplo, en nosotros los humanos, que tenemos 150.000 millones, no, 150.000 años, es que millones ya, ni los dinosaurios, pues ni los dinosaurios, 150.000 años en este planeta, si no es más, tal vez 200.000, y de una manera han sido los mismos cerebros, somos la misma especie, y hemos ido conociendo el ambiente y hemos ido recogiendo piedritas y ramitas y experimentando qué sirve para curar una herida, que nos podemos comer, y en esa experimentación mucha gente se ha muerto, ¿cierto? Pues se ha intoxicado comiendo cualquier hongo por ahí, o con cualquier piedra que sea tóxica de alguna manera, y poco a poco se ha ido construyendo un saber, y ese saber lo heredamos por 150.000 años hacia acá, ¿cierto? Y solo ahora se empieza a sistematizar de una manera diferente, lo que en la antigüedad llamábamos alquimia, pero es que la antigüedad es de, ¿cuánto? 13.000 años para acá. O sea, es decir, ya en la historia, no en la prehistoria, en la historia ya teníamos unos alquimistas que estaban dándole a estos procesos otra mirada, pero estaban recogiendo ese saber de sus abuelos y tatarabuelos y bisabuelos y bisabuelas, ¿cierto? Y en estos momentos que nace unos métodos para conocer el mundo que llamamos los métodos científicos, porque son muchos, pues empieza a transformarse estas formas de conocerlo y de hacer nuevos materiales, nuevos productos. Y esto que en lo que nosotros vivimos, los animales humanos, son sociedades, civilizaciones tecnocientíficas. Y estas civilizaciones tecnocientíficas, en todo hay un desarrollo científico, ¿cierto? Y un desarrollo técnico en todo. Entonces, chévere preguntarnos de aquí para atrás cómo ha sido ese proceso para llegar a esto ahora. Y también qué otros métodos de conocer el mundo pueden estar por fuera de los métodos científicos. Entonces me encanta ese título, El retorno de los brujos, porque a mí me habla no de brujería, sino que me habla de alquimia, pero también me habla de química, y también me habla de biología, de ingeniería y de todas las otras ciencias. Muy bien, muy bien. Y ese es el propósito justamente del libro, es poner a dialogar todas las áreas del conocimiento. Pero lo lindo es que no son solamente las áreas de conocimiento científico, porque cuando uno nombra, y como tú dices, todas las cosas tienen un relato científico, por supuesto, pero también tienen un relato simbólico, un relato histórico, y un relato muchas veces hasta místico, ¿cierto? Entonces es muy bonito porque justamente en el libro lo que haces es que lo ponen todo como en el mismo nivel de importancia, pues, porque son todas esas capas de conocimiento lo que nos constituyen como humanos. Además es un libro viejito, ¿de cuándo es el libro? El libro sale en 1960. Y me gusta mucho también la posibilidad que podemos hacer con la prospección. Es decir, mirar hasta 1960 qué desarrollos, porque era una época muy interesante. Sí, o sea, de hecho, la década de los 60 una cosa increíble, pero todos, ya desde 1856 salió El origen de las especies, por ejemplo, publicó Darwin El origen de las especies. Y de ahí para acá empieza el desarrollo de la cuántica y el desarrollo de otros grandes bloques del conocimiento que llegaron a 1960, y desde ahí hay unas prospecciones de los autores. Los autores dicen, vea, en química tal cosa, en física tal cosa, podemos con ingeniería hacer tal cosa. Y entonces, hoy en día, ¿cierto? ¿Cuánto? 60 años después, 65 años después, podemos mirar qué ha pasado con lo que ellos prospectaron. Muy bien, muy bien. Bueno, continuemos entonces
con la presentación. Con la presentación. Muy bien. Bueno, entonces ya hemos mencionado un poco del contexto histórico del libro, pues el libro es publicado en 1960, surge en un mundo que mientras que se exalta la ciencia y la tecnología como promesa de progreso, también empezaba a cuestionar sus límites, y es porque, claro, estamos en plena posguerra, y eso entonces hace que ¿puedes poner la grandecita, por favor? La presentación, sí, claro. sí. Entonces aparece ahí en la posguerra, y aparecen un montón de situaciones, y sobre todo esa pregunta, que yo creo que debió haber sido muy fuerte, porque hasta ese momento había como una promesa, con el conocimiento científico, de progreso, de bienestar, de optimización de cosas. Claro que dependiendo de lo miremos, ¿no? Claro. Porque si nos vamos a mirar lo que fue la revolución industrial, y lo que fue todo ese desarrollo industrial inicial, con la precarización tan importante que se tuvo, el trabajo de los niños, de las mujeres, pues o sea, todos los niños trabajando. Sí, sí. Todas esas condiciones, pues entonces, cierto, sí, había esa promesa del progreso, pero bajo qué condiciones se estaba dando. Sin embargo, yo creo que de alguna manera las personas iban viendo, pues, como que iba cambiando la vida y se iban adaptando a nuevas formas. Pero cuando estallan las bombas, yo creo que ahí sí hay como un frenón ahí muy fuerte, decir, no, como, venga un momento, esto que está pasando aquí. Y una desconfianza por la ciencia. Total. Es que, ¿cómo así que la ciencia? Es que, claro, es un momento muy crítico también, porque si lo pensamos, de las 4 grandes fuerzas del universo, en ese momento... ¿Cuáles son las 4 fuerzas del universo? La gravedad, ajá, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte. Ya nos metimos a las más fuertes, ¿cierto? Que son la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Y aprendimos a dividir esas fuerzas, a liberar esa energía, y entonces creamos la bomba atómica. Llegamos a la energía nuclear. Y eso, ¿cómo llegamos allá? A través de la ciencia, no a través de otros conocimientos ancestrales, a través de la ciencia más moderna de ese momento. Y entonces, claro, empieza en la sociedad a haber una desconfianza por la ciencia, por lo que puede hacer la ciencia, porque la ciencia nos puede destruir. Crítico, un momento. Va a ser muy interesante cuando veamos el capítulo de alquimia, porque, claro, la seguridad con la que dices, me encanta esa seguridad, con la que dices, llegamos a través de la ciencia a estos conocimientos. Claudia, yo estaba buscando en alguno de los capítulos del libro donde los alquimistas lograron convertir el mercurio en oro. Ajá. Y no lo lograron. ¿No lo lograron? No lo lograron. ¿Cómo que no lo lograron? Bueno, sí lo lograron, pero es que ya estamos haciendo muchos spoilers. Sí, después. Bueno, entonces, claro, aparece esa crisis del pensamiento racionalista, que además es muy interesante porque, fíjate que empezó a estar tan posicionado el materialismo y el positivismo, que incluso muchas corrientes de la filosofía que eran más humanistas empezaron a diezmarse y a perder interés, como a perder como cierto interés hasta en el ámbito filosófico. Y también aparecen unas corrientes, por ejemplo, ahí aparece la fenomenología, que sale justamente como una respuesta a eso. Y lo que propone la fenomenología es, venga, vamos a hacer un método de investigación, de conocimiento de la ciencia, de la naturaleza, pero que no sea como el método científico, sino que sea un método diferente, ¿cierto? Y le apuestan a eso y lo desarrollan pues muy bien. Y aparecen otras corrientes también como en respuesta a eso, porque hasta la filosofía estaba ya perdiendo. Y claro, cuando eso pasa, entonces es que se empieza a deshumanizar, claro, lo humano, y ahí sí empezamos a tener problemas más graves todavía. Claro. Bueno, claro, entonces yo creo que nos ha pasado en varias, y se ha contado muchas veces en la historia, y es que cuando aparecen estas crisis, vuelve otra vez a tener auge lo oculto, lo alternativo, lo misterioso, ¿cierto? Vuelve otra vez a resurgir, justamente porque es como esa búsqueda de respuestas y de lugares seguros. Entonces vuelve y aparece otra vez lo oculto, lo alternativo, y vuelve entonces a haber mucho interés por hablar de alquimia, de esoterismo, de las civilizaciones antiguas, incluso de las sociedades herméticas, de las sociedades secretas, que ya estaremos hablando también más adelante de ellas.
Y nace entonces el realismo fantástico, que es entonces, digamos, ellos lo inician a partir de este texto, donde dicen la realidad ya es mucho más extraña y sorprendente de lo que creemos, y la ciencia oficial apenas roza su superficie, ¿cierto? Como que ya es tanto el avance, es tanto lo que está pasando que ya nos sobrepasa completamente, y que es justamente esa sensación la que yo tengo en este momento con todo lo que pasa, y es ese asombro, ¿no? Ese asombro y ese reconocimiento de esas cosas fantásticas pues que son como fantásticas, ¿cierto? Porque son increíbles. Yo creo que lo último, por lo menos a mí, de las últimas cosas que me han impactado así terriblemente es el avance en robótica. Y ver esos robots ya con ese movimiento de cadera, eso me parece ya como... No, haciendo Kung Fu. Es por eso. Impresionante. Haciendo es que Kung Fu. Yo recuerdo hace un año, los robots chinos salían moviéndose escasamente, caminaban todos uniformemente y se movían por ladito, y ahora hacen movimientos circulares, saltan, la rondada, manejan espadas. Sí. Y hacían en un año. No. Bueno, no, en un año lo mostraron, pero quién sabe eso desde cuándo venían madurando. Claro. Pero sí. Entonces, claro, es eso que ya nos está rozando, pues, como entre la realidad y la fantasía, ¿no? Yo le contaba a Andrés que a mí me llegan muchas notificaciones de robots, de Terminator. De Terminator. Y le pregunto siempre a la gente y me dicen, a mí nunca me llega nada de eso. Sí. Y me llegan muchos videos de Terminator. Están escribiendo el futuro. Yo no sé, yo creo que sí. Bueno, no, entrenaste el algoritmo mirando robots. Puede ser, pero hay mucha gente que está viendo robots. Ok, y no Terminator. Y no les llega nada de Terminator. Te está escribiendo Skynet. Yo creo que sí. Bueno, entonces, claro, aquí se plantea un puente entre los saberes y lo que decíamos ahorita, que es muy interesante porque entonces empiezan como a darle valor a ese diálogo entre ciencia y tradiciones. Digamos que es muy bonito porque ellos también lo nombran como tradiciones para no meterse en términos como alquimia, esoterismo, ocultismo, no sé qué, sino que lo ponen como tradiciones y ahí dan esa categoría en la que, digamos, abarcan o cobijan todas estas formas de conocimiento. Bueno, muy bien. Vamos al siguiente. Bueno, el libro entonces está dividido en 3 partes. La primera parte es el futuro anterior, después sigue conspiración a la luz del día, la alquimia como ejemplo, las civilizaciones desaparecidas, y luego tenemos pues en la segunda parte algunos años en el más allá absoluto y luego el hombre infinito, que ya los iremos trabajando. El objetivo que tenemos con este club de lectura, me decía Andrés después de que lo empezó a estudiar, es que esto nos va a dar para toda la vida. No, sí. Así que guarden este video porque posiblemente lo podamos comparar dentro de 20 años con algo más. Ojalá que sí. Sí, ojalá que sí. Bueno, entonces, pero el objetivo es que vamos a hacer como un primer ejercicio que va a ir hasta agosto, que ahorita les comentamos un poco sobre esas fechas, para que podamos tener como un pilotaje y saber cómo va a funcionar, cómo se va a desarrollar y que podamos hacer ajustes pues, metodológicos y didácticos incluso para que este club pues, pueda perdurar y lo podamos disfrutar bastante. Bueno, también decirles que el libro, claro, que tuvo muchas críticas. Una era que tenía una falta de rigor científico, pues, obvio, ¿no? Obvio. Claro. Primero porque el libro es un libro de divulgación, pues ellos lo que querían era contar todo lo que estaban viendo que les asombraba en ese momento. Pero además divulgación para esa época. Claro, ¿cierto? Divulgación para esa época. Yo creo que es uno de los primeros ejercicios de divulgación científica, además de los de Asimov. Asimov ya venía haciendo divulgación fuerte. Divulgación fuerte. Retorno me enredo con los audífonos. Sí. Claro, ya venía haciéndola, pero también Asimov también se va a la ciencia ficción. Claro. En cambio, estos sí son como muy claros. Esto no es ciencia ficción, esto no es una novela, esto no es un cuento. Esto es lo que estamos viendo y estamos consiguiendo la información que hay en los espacios de ciencia. Correcto. ¿Cierto? Entonces eso también es muy claro y por supuesto que al empezar a rozar con las otras áreas del conocimiento, pues lo primero que le dicen, y si en este momento son radicales, los científicos, yo no me imagino en esa época cómo sería de horrible. De todas maneras en esa época no habían certezas
en muchas áreas, entonces era más fácil especular, creo. ¿Quién sabe? Yo creo que no. Bueno, también por el sensacionalismo y la especulación, justamente, que acusan al libro de recurrir al morbo y al misterio como recurso narrativo, pero bueno, también vuelve y juega. Lo que querían ellos era contar, pues, lo que estaban viendo. Y tenemos también las generalizaciones arriesgadas, que eso también lo tiene el libro, y es que de pronto, pues, por ejemplo, en el capítulo de la alquimia, pues, se basa principalmente en la entrevista a un alquimista. Entonces ellos después hacen una generalización y, bueno, ellos pues buscan más documentación, pero digamos que entonces, según la ciencia, deberían de tener un muestreo mucho más amplio para hacer las entrevistas y después entonces poder hacer un análisis estadístico de todos los resultados para dar alguna generalidad, pero pues no lo hacen y creo que tampoco es necesario para los objetivos del libro. Dale, Andrés, por favor. Bueno, entonces ahora, ¿qué queremos que sea este club? Ya pues en el contexto del libro, lo que queremos que este club sea, pues es un espacio justamente de conversación. Andrés, ¿qué quiere que sea este club? Un club de lectura, de discusión, de parche. De parche. De parche, donde podamos compartir ñoñadas. Ay, sí, ojalá muy interdisciplinar, que nos acompañe gente de todas las áreas del conocimiento, ¿cierto? No especialistas, sí especialistas, y que además tengamos la oportunidad en algún momento de hacer, como lo venimos prometiendo, algunas prácticas de laboratorio. Ajá. Porque sería un club de lectura, pero con práctica de laboratorio. Es que eso es muy sui generis. Claro, pero es que es un club de lectura, pero de lectura de la materia. Y la materia se lee en un laboratorio. A ver, yo voy a poner esto en primera pantalla. Otra vez, ¿qué es, por favor? Esto es como para una cápsula de redes, por favor. A ver. Bueno, es un club de lectura, pero es un club de lectura de la materia. Y para leer la materia, pues hay que leerla en el laboratorio, ¿cierto? En contacto con ella, con los instrumentos, con las maneras de acercarse. Ese es realmente el club de lectura, es ese club. Maravilloso. Bueno, dale, Andrés, por favor. Claro, entonces acá pues digamos que tenemos como recogido como algunas ideas generales de lo que quisiéramos que fuera. Lo que hemos dicho, un espacio donde todos los sectores del conocimiento se encuentren, donde las fronteras entre la ciencia y la tradición se vayan erosionando, ¿cierto? Donde podamos hablar tranquilamente sin temor a la crítica, para reconocer el mundo presente y el que está por venir, pero también a partir de ese mundo pasado que fue el que nos trajo hasta acá. También un lugar para reconocer el propio camino, y eso también es muy lindo porque como la pregunta no es solamente cómo entiendo yo el mundo, cómo entiendo estos fenómenos, cómo entiendo lo que está ocurriendo, sino qué hay ahí para mí, qué hay en todo este conocimiento para mí, para mi vida cotidiana, para mi práctica artística, científica, para mi práctica docente, qué es lo que hay ahí para mí. Y creo que también es muy lindo pensar en eso, en que no es solamente un espacio donde hay un asunto de la colectividad que por supuesto que es muy valiosa y es fundamental, sino eso cómo lo voy yo llevando, ¿cierto? ¿Qué me voy llevando yo de acá? Por supuesto, pensar en qué tenemos en común, que eso es algo muy bonito porque, claro, esa pregunta de por qué estamos aquí o qué es lo que queremos que sea, es porque también tenemos un interés común en estos temas, o no, o puede que incluso no en los temas específicos, pero sí en la posibilidad de estar en un espacio donde se puedan cruzar esas fronteras con tranquilidad. Un lugar para reconocer la integridad del alma y el cuerpo, que también es algo que separamos y que ahora estamos, otra vez hay una gran tendencia, como le decía ahorita Andrés, a empezar a reconocer que estamos compuestos por esos dos, ¿qué será? Sistemas, formas o como se quiera llamar, pero que ahí está esta materialidad que nos compone, pero que también está esa otra parte que es el alma o el espíritu o la energía o la fuerza, la energía de la vida, el chi, eso, el chi, eso,
Vamos a cambiar eso ahí, que el chi y el cuerpo. Bueno, un espacio para conocer esas pequeñas verdades también, porque a veces nos enfocamos solamente en esas cosas que son de dimensiones grandísimas y nos perdemos lo cotidiano, ¿cierto? Nos perdemos el disfrute de la flor, de la mariposa, del arco iris, y se nos vuelve una cosa también como cotidiana y normaliza. Pues que, o sea, uno no lo asombra un robot que hace Kung Fu, que lo va a asombrar una mariposa. Imagínate. Pues no hay manera. No, yo lo haría al revés. Mm. Si a uno no lo asombra una mariposa, ¿qué lo va a asombrar un robot? Sí será. Pues a mí sí, porque Claudia, yo creo que lo más maravilloso que hay en este planeta son los seres vivos. Las mariposas, por ejemplo. Las mariposas. Ningún robot es tan complejo como una sola célula. De hecho, no hay un ingeniero, ingeniera, biólogo, bióloga que haya hecho, ningún científico, ningún físico cuántico que haya hecho una sola célula, con la complejidad que tiene una sola célula en interacción, en función. Lo más complejo que conocemos del universo es la vida, representada en una sola bacteria, en una sola célula. Lo que hace una célula no lo hace ningún robot de este planeta. El día que seamos capaces de construir un robot que haga lo que hace una sola célula, decimos con toda seguridad, creamos vida. Antes no. Bueno, vamos a ponerle porque yo no creo que estemos lejos de ese momento. A este paso. Bueno, y también vamos a mirar lo que hay, también en algún momento estaremos mirando lo que está pasando con la biotecnología y con todos estos desarrollos de los biomateriales. Bueno, sí, también un espacio para preguntarnos por la naturaleza del conocimiento, por esa, de dónde viene el conocimiento, por qué tenemos que seguir conociendo, cuál es el afán de saber. Ya no es suficiente con todo lo que hay, con lo que sabemos, con lo que nos han dicho, con todos esos. ¿Cuánto fue que dijiste? 150.000 años. 150.000 años como humanos caminando en este planeta, como humanos modernos, como Homo sapiens. Eso, imagínense. Pero desde que... Documentenme 150.000 años de conocimiento. Qué no. Imagínense. En la tradición oral. Exacto. Y eso que pues hay muchas cosas que se han perdido pues de conocimiento, impresionante, que de pronto se encuentra un vestigio, empiezan a decir, bueno, aquí como que pasó algo. Entonces también preguntarnos por eso y pensarnos también en que esto va a ser un laboratorio vivo para la transmutación de la inteligencia. Y transmutación también va a ser una palabra que va a ser muy sonada en este espacio, que después la iremos trabajando. Bueno, tenemos un cronograma de actividades que estamos haciendo un ajuste. Esta es la primera propuesta, pero que posteriormente tenemos que hacer algunos ajustes con la disposición de los equipos. Ya pues para la próxima sesión tendremos ya un calendario pues mucho más ajustado. La idea entonces es que tengamos una primera sesión donde vamos a hacer la conversación acerca de una parte del libro que digamos fue anunciada anteriormente. Y luego vamos a tener prácticas de laboratorio que están relacionadas con eso que se trabajó allí, ¿cierto? Para poder que podamos entonces ir conectando las dos cosas y haciendo las lecturas en los dos niveles, ¿cierto? Bueno, los encuentros van a ser presenciales y virtuales pues en simultáneo. Contaremos siempre con la transmisión, con una grabación, por supuesto, para que las personas se puedan desatrasar posteriormente y puedan estar pues como al día con los temas. En la dinámica de la lectura y la conversación, pues la idea es como primero asignamos como el capítulo, o se propone más bien, si el grupo está de acuerdo, entonces se hace esa lectura y el día que se viene a la discusión, pues se hace un encuadre que generalmente lo estaremos haciendo, por lo menos en principio Andrés y yo, pues esperamos que después los participantes se motiven a hacerlo y después ya con algunas dinámicas empezaremos a generar como esos espacios de conversación entre todos. Es muy importante recoger siempre la información, entonces siempre vamos a estar acompañados de herramientas, yo creo que principalmente formularios, donde vamos a ir consignando para que nos quede como un registro, porque también el objetivo es que de aquí empiecen a salir algunos productos que nos puedan servir para hacer publicaciones o algún tipo de divulgación, ¿cierto? Contar
contar por lo menos lo que estamos haciendo y que salga, pues, por supuesto, bien nombrado con el reconocimiento de los autores, de los participantes. Entonces también estaremos, pues, como haciendo siempre este registro. Y con el debido permiso, claro, de los asistentes. Claro, con el debido permiso. Y también en los encuentros de experimentación, entonces les vamos también a compartir un formulario para que nos dejen allí la información pues muy técnica, como por ejemplo, si tienen ARL, salud o seguro estudiantil, que los cubre, si tienen algunos elementos de laboratorio, para que podamos programarnos bien las prácticas, porque pues en los laboratorios de la universidad nos solicitan algunos de estos elementos pues y requerimientos. Bueno, pero realmente, ¿cuáles van a ser nuestros laboratorios? Nuestros laboratorios principalmente van a ser nuestro cuerpo y, por supuesto, todo el planeta Tierra, por lo menos por ahora el planeta Tierra. Después ya vamos a la Luna y a Marte. Y a Marte. Luego, en el nivel 2. Pero por ahora vamos con esto. ¿Y por qué nuestro cuerpo? Porque pues es justamente en esa conciencia que vamos a ir adquiriendo a través de que vaya pasando todo la conversación que queremos generar. Es esa conciencia de cómo es esta materialidad y cómo interactúa esta materialidad justamente con el mundo. ¿Qué pasa cuando yo tengo acciones tan sencillas como, por ejemplo, ponerme el protector solar todos los días o una crema facial, o cuando me pongo una crema de manos, pues, o sea, cosas tan cotidianas cuando estoy lavando los trastes, qué sucede con ese jabón, cómo interactúo conmigo, cómo interactúo con todo, desde lo más cotidiano, cuando me estoy duchando, qué pasa con esa agua cuando me cae al cuerpo, ¿cierto? Entonces queremos que esa reflexión que se vaya generando, de eso que les decía ahorita, de qué hay ahí para mí, pues realmente lo podamos ir interiorizando para que cada vez tengamos mucha mayor conciencia. Y también de ese mundo, de ese mundo que nos rodea, cómo lo vamos a empezar a conocer y a ver. El objetivo sería poder verlo como con muchas capas encima, como si cada área del conocimiento fuera como un filtro y un color, y le pudiéramos poner otro encima y otro encima y otro encima, al final que eso queda de muchos colores, ¿cierto? Cuando se proyecta, pero ¿qué tanto logramos hacer eso? Y otra cosa también que les quiero proponer es que busquemos un rinconcito en la casa. ¿Usted ya buscó su rinconcito? Claro un rinconcito en la casa donde podamos hacer nuestro pequeño laboratorio. Un espacio donde podamos tener Yo tengo un laboratorio en la casa, en la cocina. Ah, sí, claro. Pero necesitamos que no esté cerca de la cocina. Ah, okay. Claro, en la cocina es maravilloso, sobre todo la olla a presión, que me encanta tanto. No, yo le tengo miedo. Un día hacemos una práctica de olla a presión. Entonces, sí, un espaciocito donde podamos tener algunos experimentos sencillos, pero que sí podamos hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo allí. Perfecto. Bueno, bueno, y ahora les vamos a dejar entonces unas preguntas abiertas para que las puedan conversar, pensar, reflexionar. Y acá les vamos a dejar el enlace pues como a esas herramientas para que puedan ingresar también y escribir allí lo que piensan, ¿cierto? La idea de estas definiciones no es que sean unas definiciones enciclopédicas, ¿cierto? Sino más bien como que es a través de tu historia, de tus conocimientos, de las experiencias que has tenido, las vivencias, qué es lo que entiendes por ciencia, misterio, imaginación y conocimiento. Pero contado desde nuestra propia voz, ¿cierto? Porque no, pues uno va al diccionario y ya, hay punto, ¿cierto? Claro. Pero ¿qué es lo que tú has entendido a través de tu vida y de tu práctica con estos conceptos? Porque esto nos va a dar, pues, como una base común para que todos tengamos como unas directrices o unas maneras de irlo entendiendo, por lo menos en este club que estamos formando. Bueno, por ahora entonces vamos a dejar por aquí. Claro que sí, esto es un espacio, digamos, una introducción a todo lo que va a pasar con este club de transformación de la materia, ¿cierto? De lectura de la materia, y pues la idea es que, como nos cuenta Claudia, vamos a tener un link de registro para que a través de ese link podamos establecer como unos medios de comunicación
bien sea por correo o por un grupito de WhatsApp. Creo que lo mejor va a ser por un grupito de WhatsApp. Si no tiene WhatsApp, no se preocupe, es al correo también. Y ese grupo va a ser muy logístico. También, por telequinesis. Ahí está, por telepatía. Sí. Sí, porque telequinesis es mover objetos. Bueno, sí, perdón. Yo, por ejemplo, muevo las orejas. Sí, muestre. Entonces, nada, vamos a dejarlos hasta acá. Espero que se animen, nos escriban. Ahí en la descripción de este video van a estar los enlaces para que se unan. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo para todos y para todas. Claudia, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Chao. Chao.